nosotros en abundancia. El Evangelio según San Juan, capítulo 1. Gloria al Señor. Y del capítulo 1 vamos a estar leyendo el verso 16. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 16, dice así la palabra del Señor. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias. Padre bueno, muchas gracias por tu gran amor, Señor, con que nos amaste. Gracias por habernos, Señor, escogido y llamado a tu santo evangelio, a fin, Señor, de que podamos divisar y compartir cosas preciosas y maravillosas que preparaste de antemano para que nosotros anduviésemos en ello. Gracias por abrir nuestros oídos para oír, nuestros ojos para ver las cosas que no veíamos. Gracias por esta vida abundante que nos diste, Señor. Rogamos que en esta noche, Señor, tomes tú el poder, tomes tú, Señor, la autoridad. Señor, y estés operando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Abras los ojos de nuestro entendimiento para comprender todas las cosas y tu abundante espíritu llene nuestro corazón más y más. Tome el dominio, el control de todo, Señor. Reprendas toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, y abundante gracia nos sea dada. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros hemos leído, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todo, es decir, de la plenitud de lo que es Cristo. Plenitud, que es una palabra griega, pleroma, que habla de todas las virtudes de Dios, es la totalidad de la riqueza de Dios, todas las riquezas inescrutables que están en Dios estaban en Cristo Jesús. El escritor, él dice, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, con todas las virtudes, con toda la gracia. Por eso, cuando usted lee San Juan, el capítulo 1, que es algo tan valioso, que debería leerlo en su casa, usted va a encontrar que dice, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y lleno de verdad. Nosotros leímos el verso 17, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces nosotros vimos en una oportunidad la ley, que lo que hace la ley es mostrar todo lo que es la justicia de Dios. Muestra los requerimientos que Dios le pide al hombre para acercarse a Él, requerimientos que el hombre natural es imposibilitado para ganarse el cielo por medio de las obras. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley muestra lo falible que es el hombre y cómo es que el hombre por sí mismo no puede alcanzar la gloria del Señor. Todos los hombres fueron destituidos justamente a causa que no podían alcanzar lo que perdió el hombre en el huerto del Edén cuando pecó. Porque el pecado produce una separación entre Dios y el hombre. Y acá dice, porque de su plenitud tomamos todo. Quiere decir que todo lo que el creyente necesita está en Cristo.
No es necesario que vayamos a buscar a otro lado, a consultar. Nosotros, todo lo que el creyente necesita está en Cristo. Por eso hay un pasaje donde Pablo, él dice, en Él estamos completos. Es decir, no nos falta nada, lo tenemos todo. Por eso es la necesidad del creyente de entablar y de entrar en una plena comunión con el Señor, lo lleva a ser imitador de Dios como hijo amado y lo lleva a tomar de toda la plenitud que hay en Él, que nos es dada a nosotros. Dice el Escritor, de su plenitud tomamos todo. Quiere decir que nadie puede decir, yo tengo esto porque soy muy sabio, muy inteligente, soy muy estudioso. No. Acá dice que de su plenitud, es decir, todo tomamos de lo que es Él. Por eso hablamos de la necesidad de la oración, de la necesidad de la comunión con Dios, de la necesidad de buscar su rostro, de la necesidad de que la iglesia sea de un solo cuerpo, como la Escritura dice que lo es, en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo deseo, una sola cosa. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces dice, porque de su plenitud tomamos todo. Quiere decir que todo lo que usted necesita y lo que yo necesito y lo que la iglesia necesita está en Cristo. Entonces, si en Él está todo lo que necesitamos, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A dónde tenemos que ir? A buscar. A Cristo, en el Señor, es decir, todo está en Él. Por eso es que el escritor dice acá, escribe Juan, y dice, porque de su plenitud, de todo lo que es, de Él tomamos todo. Ahora, ¿cómo vamos a alcanzar todo si estamos separados de Él? Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Y en cierta oportunidad dijo, yo soy la vid verdadera, y ustedes son los pámpanos, y si están separados de mí, ¿cómo van a poder llevar frutos si Dios se glorifica en los frutos que ustedes van a llevar? Entonces, separados de Él, nada se puede hacer. Y acá dice así, porque de su plenitud, de Él tomamos. Es decir, es como una confesión, lo necesitamos. Lo necesitamos para llevar a cabo nuestra tarea, así sea la más grande o sea la más insignificante, así sea limpiar la iglesia. Necesitamos de Él. Lo necesitamos para dirigir el hogar, necesitamos de Él para dirigir el matrimonio, necesitamos de Él para actuar como una mujer sabia en el hogar que va a edificar su casa, necesitamos de Él para llevar en el matrimonio en un solo pensamiento, necesitamos, es decir, cuando nosotros nos damos cuenta que necesitamos de Él, entonces decimos que Cristo en nuestra vida es imprescindible. No puede faltar todo, pero que no nos falte Cristo, que no nos falte Él. Por eso dice, de su plenitud, de Él tomamos. Y de ahí nos lleva a la necesidad que tenemos, hermano, de estar en Él y de estar con Él. Porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Pues la ley, por medio de Moisés, fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Juan, verso 14, de primera de Juan, dice, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia. Si nosotros separamos la gracia de la verdad y nos quedamos solo con la verdad, entonces la verdad hiere el corazón de la persona. La verdad hace poner mal a otro, porque se tira la verdad abiertamente, la verdad que hiere, la verdad que lastima, la verdad, hermano, que daña. Entonces es la verdad, sí, pero produce daño. Sin embargo, acá no dice que Jesús vino con la verdad solamente, sino que dijo lleno de gracia
gracia. Y la gracia que manifiesta luego la verdad es diferente a la acusación. La verdad dice, sos un pecador, pero la gracia y la verdad lleva al hombre a mostrarle, pero tenés una salida, hay una forma de escapar de esa condición, hay una salida, hay una puerta. Dios abrió una puerta en el cielo para entrar, para que todo aquello que en Él crean puedan huir del juicio que viene sobre toda la tierra. Entonces dice el escritor, porque de su plenitud tomamos todo. No es que uno toma y otro sí y otro no. Lo tomamos todo, es decir, todos nosotros necesitamos de Él. Desde el más chico hasta el más grande necesitamos de Él. Del que tiene menos conocimiento y el que es más leído. Necesitamos de Él, todos nosotros. Ninguno de nosotros puede decir que nosotros somos sabios y muy inteligentes. No, todos necesitamos de Él. Porque de su plenitud tomamos. Entonces, si nosotros tomamos de su plenitud, no podemos nosotros pensar que somos más que otro. No podemos nosotros pensar que porque tomamos de Él, entonces nosotros somos superiores a otro. Jesús enseñó sobre la humildad en el servicio. Dijo, el que quiera ser mayor tiene que ser el servidor. Alguno quiere ser mayor, aparentar ser mayor, tiene que ser el que sirve. Es decir, ¿qué es lo que muestra su grandeza? El servicio que hace a favor de los hermanos. Muestra su grandeza, la grandeza de Dios, de la operación que Dios hizo en su corazón y en su mente. Lleva a los hermanos, ayuda a los hermanos a llegar a la iglesia. Está mostrando, ayuda a los hermanos a volver de la iglesia a sus hogares. Está mostrando, ¿qué es lo que está mostrando? La grandeza del servicio como Cristo hizo con sus discípulos. Él no tuvo problema de lavarle los pies. No tuvo problema, los sentó a todos y empezó a lavar uno por uno los pies de todos hasta que llegó a Pedro y Pedro dijo, Señor, a mí no me vas a lavar. No, eso no. Y Jesús dijo, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y él entendió y dijo, bueno, entonces no solo los pies, la cabeza también, la mano también, todo. Y dijo Jesús, no, con los pies es suficiente. Quiere decir que la grandeza de la gracia, de la autoridad, de la superioridad se va en el servicio y en la humildad en el servicio con que se brinda. El reconocimiento de que lo que poseemos no es nuestro, es de Cristo. Usted posee un don, ¿de quién es? Es de Cristo. Dios le dio un ministerio, ¿de quién es? Es de Cristo. Dios lo puso en un lugar, ¿de quién es? Es de Cristo. ¿Y usted qué es? Yo soy nada, Él es todo. Él es todo, yo soy nada, Él es todo. Por eso es que Pablo entendió y él llegó a decir, no me miréis a mí porque no soy yo, es el Señor. No procuren alabarme porque no soy yo. Si alguien tiene que alabar es al Señor. Si alguien tiene que alabar por algún servicio, si alguien tiene que dar gracia por algún trabajo, por alguna obra que Dios ha ordenado que se haga, deben darle gloria y gracia a Dios. Entonces, ¿por qué los hermanos colaboran y ayudan a los hermanos a llegar a sus hogares o lo acercan? Para que esos hermanos den gloria a Dios. Esto no quita que digamos gracias al hermano, por eso produce una gloria a Dios. Es glorioso que los hermanos se ocupen de los hermanos. Es glorioso que los miembros del cuerpo se ocupen de los otros miembros. Es glorioso que los más fuertes se ocupen de los más débiles. Es glorioso que aquellos que están firmes en la fe fortalezcan a los débiles y lo animen. Esas cosas son gloriosas. Es parte del movimiento del cuerpo de Cristo. Es parte del movimiento. Porque todos nosotros, dice, de su plenitud tomamos todo.
No hay uno que lo que haga, lo haga de sí mismo, sino que lo hace porque de su plenitud tomamos todo. Y dice, gracia sobre gracia. Quiere decir que es una gracia que se va manifestando cada vez con más poder. Se va manifestando la gracia del Señor con más profundidad. Se va manifestando la gracia del Señor con más eminencia. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, la ley por Moisés fue dada, mostró el error, mostró el pecado, pero cuando vino Cristo, dice, vino la gracia y la verdad. ¿Y a qué vino la gracia y la verdad? A dar salvación al hombre pecador. La ley decía, el hombre que pecare, ese morirá. Pero la gracia y la verdad vino a darle al hombre pecador una salida. Cristo no vino a condenar al pecador, vino a salvar lo que se iba a perder. Vino a buscar aquello que estaba perdido. Vino a las ovejas perdidas de Israel. Aquello que parecían como que no tenían arreglo. Aquello que parecía como que no tenían solución. Aquello que parecía como que ya era el fin para ellos. Bueno, a ellos vino Jesucristo, vino a lo suyo vino. Ellos no lo recibieron, pero Él se fue a los que lo necesitaban. Es la gracia del Señor. La gracia no critica, ayuda. La gracia no acusa, fortalece y anima a salir. Cuando nosotros leemos en el verso 11 de este Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11, dice así: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Ahora, ¿quiénes son los que no lo recibieron? Los que parecían que eran justos. Los que parecían que eran rectos, se paraban en las plazas y hacían largas oraciones. Iban a las casas de la viuda y hacían largas oraciones. Se colgaban textos de las escrituras en sus vestimentas. Parecían como que eran lo máximo. Se sentaban en la cátedra de Moisés. Allí es donde ellos se sentaban. Sin embargo, cuando vino la gracia y la verdad, dice, a lo suyo vino, y lo que debían de recibirlo porque vino para ellos, lo rechazaron. Lo rechazaron. No solamente que lo rechazaron, sino que se escandalizaron cuando Jesús entró en la casa de Mateo, el cobrador de impuestos, ese impuro, ahí entró, ellos se escandalizaron, y más cuando vinieron otros cobradores de impuestos y otras mujeres de la vida se acercaron, ellos estaban más escandalizados todavía, porque no entendían quién era el que estaba, no entendían qué era lo que había ahí, y la Biblia dice, dijeron los discípulos, Vimos su gloria como del unigénito, y estaba lleno de gracia, a tal punto que el pecador encontraba descanso en él. El pecador encuentra descanso en la gracia, encuentra descanso en la gracia de Dios. Por eso dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, de Dios. Así que vino a los suyos, no le recibieron. Pero los que creyeron en su nombre, hizo algo en ellos. Le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que produjo algo en aquellos que creyeron. Es decir, mediante la fe creyeron. Y no solamente que creyeron, vieron, sintieron la gracia de Dios. Vieron, escucharon a Dios por boca de aquel que vino diciendo en gracia y en verdad. Escucharon, se asombraron, se acercaron. Aún una mujer vino llorando, lavó sus pies con sus lágrimas, los secó
secó con sus cabellos, dando gloria a Dios. Encontró paz, encontró a Dios en un hombre lleno de gracia y de verdad. Encontrar a Dios en un hombre que está lleno de gracia y de verdad. Si solo tuviera la verdad, entonces se sentiría como atacada, porque le está diciendo la verdad, no está diciendo la mentira, pero falta la gracia. La gracia de Dios, que es algo que produce que el corazón que escucha, aquel que posee la gracia y la verdad, se conmueve su corazón y es como que está escuchando a Dios. Su corazón es atraído por el amor de Dios, seducido por el amor a Dios y se convierte al Señor porque la gracia, el amor de Dios operó en el corazón, en esa vida y se vuelve a su Señor, se vuelve a Dios. Por eso nuestras oraciones al Señor tienen que ser a favor de todos los que se han apartado. Hay muchos hermanos que están apartados de las congregaciones y nuestra oración tiene que ser a favor de ellos. Y no solamente nuestra oración es a favor de ellos para que vuelvan a sus congregaciones, sino que la manifestación en nuestra vida de la gracia, no solamente de la verdad, no solamente yo sé lo que hizo, yo sé lo que no, sino la gracia que va más allá de lo que hizo, la gracia que ve más allá de lo que habló, la gracia que va más allá, una gracia que salva, una gracia que lleva al perdón, una gracia que lleva a la comunión con Dios, una gracia que lleva al hombre que cree a una transformación y a ser hecho hijo de Dios. Para otros eran hijos del diablo, pero todos los que creyeron fueron hechos hijos de Dios. Esa es la gracia del Señor. No le pidió para ser hijo de Dios, no le pidió conducta, tiene que tener conducta. No le pidió conducta, simplemente la gracia de Dios lo llamó y la gracia que los salva luego les enseña. Pero no pide conducta cuando el Señor llama. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen, porque ese es el asunto, es la fe. No se trata de obra, se trata de creer, es la fe para salvación. No se trata de lo que hizo, ¿qué importa lo que hizo? Cree, es la fe que lleva al hombre que cree a una transformación y a un cambio de vida. La fe. Dios no pide obra, pide fe. Y la fe produce obra, fruto de esa fe que está dentro del corazón. No puede Dios exigir obra al hombre viejo, jamás le va a exigir. Pero la fe puesta en el corazón del que cree es la fe la que produce cambio y la que produce obras. Entonces a lo suyo vino, los suyos como no tenían fe no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron, ¿qué es lo que hizo Dios con todo ello? ¿Qué hizo Dios con todos nosotros que recibimos, que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador? ¿Qué potestad nos dio? Dice, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos, por las obras, no, por la fe, por la fe. ¿Qué es lo que ve Dios que haya en el corazón? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. Y si cree en Dios, tiene que creer en su palabra, que es la palabra de Dios. Y si cree en Dios y en la palabra de Dios, debe tomar la dirección que Dios le quiere dar a su vida. Al punto que llegue a decir, lámpara es a mis pies tu palabra. Al punto que llegue a clamar, ordena mis pasos con tu palabra. Es decir, eleva el rango de la palabra de Dios y la pone en alto, la palabra de Dios. Entonces dice, a lo suyo vino a lo suyo. Los suyos no le recibieron, pero eran estudiosos de la Biblia. No le recibieron, pero se sentaban en la cátedra de Moisés. No le recibieron, pero hacían largas oraciones. Yo los escuché, no los recibieron, pero tenían textos de la Biblia pegados en sus vestimentas, pero no le recibieron. ¿Qué es lo que le faltó? Conocimiento de la ley tenía, le faltó fe,
Sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios tiene que creer que le hay. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Engendrado de quién? Engendrado de Dios. Por eso dijimos, el nacer de nuevo no se trata, no es que yo dije, bueno, voy a nacer y voy a nacer en el mundo. No, yo nací. Y cuando nací de nuevo, no es porque yo dije, bueno, voy a nacer de nuevo. No, es que Dios me hizo nacer. Dios es el que produce el querer como el hacer. Entonces dice, estos son engendrados, no es por la voluntad de la carne, ni es por la voluntad del varón que quiere nacer, sino que justamente es engendrado de Dios. Dios tuvo, hermano, la buena voluntad de producir un nacimiento nuevo. Y nació un hombre santo, justo, perfecto. Nació un hijo de Dios. Creyó, Dios hizo algo en él y nació de nuevo. Entonces no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, del Señor. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron. No preguntó el color, si era blanco o era oscurito, si era flaco o era gordo, alto o bajo. No preguntó la edad, ni preguntó de dónde venía, la procedencia de su familia. No preguntó si salió de alguna cárcel o si simplemente vivía en el campo. No preguntó a todo, es decir, al que cree, sencillamente al que cree en su corazón en Dios y a su vez recibe a Jesucristo como su Salvador. A todo, no hay un lenguaje que no pueda recibirlo si cree. No importa el lenguaje. La China creen ahí en el Señor Jesucristo también. Hay hombres que creen. La India creen en el nombre del Señor Jesucristo. España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, todos los países se divulgó el evangelio y creen, no importa el lenguaje, cree, tiene fe en Dios, le dio Dios la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si son hijos como nosotros, tenemos hermanos franceses, alemanes, filipinos y de todas las naciones tenemos hermanos en todo el mundo. Porque a los que creen le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Creen, simplemente creen. Parece como que fuera una locura. Sencillamente porque cree, sencillamente porque creen. Alguien dijo en una oportunidad, cuando se hablaba de la salvación por la fe, no puede ser tan fácil. Sí, así es de fácil. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación no es por obra, no es por lo que hace, sino que es por lo que cree. Este nuevo nacimiento no es por lo que hace, es por lo que cree. Esta tan grande salvación no es por las obras que hacen, es por lo que creen en el Señor Jesucristo. Por eso lo dice lo suyo, que vino a buscarlo a ellos, no lo recibieron. No puede ser tan fácil. Simplemente tener fe y creer en Dios no puede ser tan fácil. Claro, es difícil para aquel incrédulo que no cree a lo que Dios dice. Pero los que creen se aferran, hermano, se abrazan a la palabra de Dios y Dios hace en ellos algo que los otros no pueden recibir. Un nuevo nacimiento. Dios produce un nuevo nacimiento y ha nacido de nuevo un nuevo hijo de Dios. Nació un nuevo hijo de Dios.
A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nosotros leemos en 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Cristo luego muere en la cruz, entonces ya era una locura. Si cuando estaba en vida no lo recibieron, luego que murió crucificado, menos todavía. Entonces dice, la palabra de la cruz dice a los que se pierden, a los que se pierden es locura. Es locura, la palabra de la cruz. Por eso nosotros hablamos del grano de trigo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, va a quedar solo. Entonces, para que se multiplique, tiene que salir de la comodidad de su lugar, caer en tierra, morir. Y cuando muere, a todo lo que es, a su yo personal, a sus pensamientos, a su idea, y se entrega en las manos del Señor, entonces comienza a crecer y luego produce fruto. Si muere, mucho fruto lleva. Entonces nosotros dijimos, Pablo decía, porque hay algunos, dice que la cruz de Cristo, no, para ellos no quieren morir, quieren vivir su vida, no quieren entregar su vida al Señor. Ellos quieren seguir la corriente de este mundo. Bueno, acá el Señor dice así, porque la palabra de la cruz para ellos es locura, es una locura. ¿Cómo que entregarme al Señor? ¿Cómo que dejar mis pensamientos? ¿Cómo que tomar los pensamientos de Dios? No, eso es una locura. Pero ¿para quién es locura la palabra de Dios? Para los que se pierden. Por eso nosotros no podemos imitar a los que se pierden, no podemos imitar a los que no creen, no podemos imitar a los que no aman a Dios, no podemos ser imitadores de ellos, sino que tenemos que imitar a aquellos que siguen las pisadas del Maestro, a esos. Entonces dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, no quieren morir. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, ¿qué es la palabra de la cruz? Poder de Dios. ¿Por qué es poder de Dios? Porque mediante la palabra de la cruz se produjo transformaciones en nuestra vida. Mediante la palabra de la cruz se produjo un nuevo nacimiento en nuestra vida. Y mediante la palabra de la cruz nos fue dada sendas vestimentas blancas. Y mediante la palabra de la cruz nos ha sido dado que tengamos el poder y el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces para nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios en los que creen. Para nosotros es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así que fue solamente necesario una predicación para que se abra nuestro corazón y creamos en Él. ¿Fue solo una predicación? Alguien nos habló de Cristo y nuestro corazón se abrió y le recibimos, pero es una locura. ¿Quién te engañó? Nadie me engañó. Dios abrió mi corazón y entendí el propósito de Dios y hizo algo dentro mío. Por eso dijimos la vez pasada, ¿por qué estamos reunidos? ¿Por qué venimos y nos congregamos? Por lo que Dios ha hecho en nosotros y porque reconocemos todos nosotros que Jesús es el Señor y es nuestro Salvador. Por eso nos reunimos, por eso venimos a cantar, venimos a alabar, venimos a glorificar el nombre del Señor, venimos a alabar su nombre con alegría, con gozo y a escuchar su palabra por lo que Dios hizo en nosotros.
por lo que Dios hizo en nosotros. Pablo dice, destruiré la sabiduría de los sabios, porque ellos con su sabiduría piensan que esto es locura, que el evangelio es una locura. Alguien dijo así, no, el evangelio es para aquellos que no tienen estudio, ellos no saben, no, pero yo no tengo estudio, tengo primario, tengo secundario, tengo aquello, a mí no me van a atrapar, no me van a atrapar. Ojalá no solo él, sino todos los que oigan el evangelio sean atrapados, abrazados en el amor de Dios y salvados. Ojalá. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, una locura. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿De qué le sirve al sabio del mundo mundano su sabiduría si rechaza a Dios como fuente de la sabiduría? Entonces, ¿en dónde entra ese sabio que rechaza la fuente de la sabiduría que es Dios? Porque la fuente de la sabiduría de verdad es Dios, y si la rechaza, ¿hacia dónde va? Hacia una locura. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Por eso dijimos, ¿cómo vamos a ir a buscar un consejo nosotros fuera de Cristo? ¿Cómo vamos a ir a buscar aquello que necesitamos nosotros fuera de Cristo? Si dice que, hermano, de su plenitud, es decir, pleroma, es decir, que en Él está todo lo que el creyente necesita está en Cristo. No tenemos que ir a la luna para ver si encontramos algo, o a Marte, a ver si localizamos algo, ni bajar a los profundos de la tierra a ver si encontramos algo. No, Él está en nuestro corazón, Cristo está en nuestro corazón, la plenitud de la deidad que estaba en Cristo está en nosotros y en Él estamos completos. No tenemos que ir así, tenemos que entrar en la presencia del Señor para recibirlo, El escritor dice, de su plenitud tomamos todo. Quiere decir que está abierto para usted, está abierto para mí, está abierto para todo. De su plenitud tomamos todo. No hay uno que no tome de Él. Todo tomamos de la misma fuente, que es Cristo. Todo tomamos de Él, todo tomamos del mismo Espíritu, todo tomamos de la misma verdad, todo tomamos de la misma gracia, que es Cristo. De su plenitud tomamos todo. Gracia sobre gracia, y va creciendo la gracia del Señor en nosotros, y la gracia de Dios va cambiando nuestra manera de pensar, de hablar, de ser, y ahora nos encontramos con un alma y no somos más aquel que acusaba, y en lugar de acercar al alma a Dios lo alejábamos de Dios, sino que nos dio una gracia de tal manera que cuando hablamos nos quieren oír. Quieren escuchar lo que le decimos, porque Dios abre el corazón para recibir a Jesús. Es la gracia de Dios, es la gracia. Por eso nosotros necesitamos tanto de ella para la administración de la palabra de Dios a todos los hombres. La necesitamos. No es solamente el conocimiento de la palabra de Dios. Me sé de memoria todas las escrituras y puedo citar textos bíblicos. Eso no es suficiente. La verdad sí la necesitamos, pero necesitamos la gracia, porque la verdad sola hiere, la verdad sola destruye, la verdad sola mata, pero la gracia da vida, la gracia da vida. Necesitamos de la gracia del Señor. De su plenitud tomamos todo tomamos del mismo lugar. Esto es Cristo. Gracia sobre gracia. Entonces, ¿qué es lo que trajo Cristo? La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que vieron los apóstoles? Dice, y vimos, dice, su gloria, lleno de gracia. Una forma de hablar que lo que hablaba penetraba en el corazón de los hombres, y estaban los hombres asombrados de la gracia que se manifestaba en su vida. No solo la verdad, la gracia de Dios que nosotros necesitamos. La gracia de Dios.
La gracia de Dios va más allá del conocimiento. El conocimiento es necesario de la palabra de Dios, pero la gracia es la que produce en el corazón cambios. El conocimiento llena la mente nada más, pero la gracia del Señor transforma el corazón. Por eso hay un pasaje donde Pablo le habla a los creyentes y le dice, cuando iré a vosotros, no iré a escuchar las palabras, bla, 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 que tanto hablan, sino el poder que opera dentro de ustedes. La gracia de Dios, la gracia para el servicio, la gracia para llevar a cabo las obras, la gracia para hablar a las almas, la gracia de Dios en lo que hace, en lo que toca, en lo que maneja. La gracia de Dios, la necesitamos. De su plenitud tomamos todo, dice. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, la palabra es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Quiere decir que yo no tengo nada que envidiar a los sabios de este mundo. No tengo Sócrates. ¿Quién es Sócrates? Le puedo hablar de Cristo, que es mayor que él. Otro sabio, el que usted quiera, le puedo hablar de Cristo, que es mayor que él. Entonces, ¿para qué ir a buscar de una sabiduría humana cuando nosotros tenemos una sabiduría divina? Una sabiduría que viene de lo alto, que es perfecta, que es recta, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, ¿por qué no buscar hacia arriba? ¿Por qué no poner la mira en las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? La gracia de Dios está en Él. ¿Por qué no tomar de Él? Dice, de su plenitud tomamos. Esto es para los que quieren. Los que quieren pueden tomar de la plenitud de Cristo. Para entender, para conocer, para saber de la plenitud del Señor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo tan parlero y tanta lengua que tiene? Dice, ¿dónde está? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿No nos pidió sabiduría? No. ¿No nos pidió inteligencia? No, no nos pidió. ¿No nos pidió entendimiento? No, no nos pidió. ¿Qué es lo que nos pide? Fe. Que creamos en Él. Fe. Solo que creamos. Y cuando creemos, lo que para otro es locura, para nosotros es gloria. ¿Qué es locura para otro y para nosotros gloria? La predicación de la palabra de Dios. Para nosotros es glorioso, aunque para ellos sea locura. Pues nosotros, por la locura de la predicación, hemos sido salvados. Alguien nos habló, creímos, escuchamos, nos entregamos al Señor y entramos a esta tan grande salvación. Y Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, simplemente porque creímos. No llamó estudioso, ni sabio, ni inteligente. Y acá vienen solamente los que tienen universidad. No pidió los universitarios, ni pidió los terciarios. No, simplemente pide fe, pide fe. No le pide que sepa leer y escribir, tampoco. Simplemente fe, que crea. Y al que cree todas las cosas son posibles. Los que no sabían leer aprendieron a leer en la palabra de Dios, simplemente por fe, creyendo en Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y en el verso 26 de 1 de Corintios capítulo 1, verso 26, dice así, pues mirad, hermanos,
vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni sabio, ni poderoso, ni noble, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién escogió? Dios. ¿A quién escogió? Universitario, terciario y grandes hombres. No escogió justamente a los sabios de este mundo. No escogió a los inteligentes de este mundo. Escogió a los hombres que tienen fe para creerle a Él todo lo que Él dice. Y mediante esa fe transformar a esos hombres y mediante esos hombres avergonzar a los sabios de este mundo. Pero él no tiene ni tercer grado, ni primario terminó. Sí, no tiene, pero vaya y escúchelo. Gracia sobre gracia hay en su vida. La gracia de Dios, la gracia de Dios. Usted mire en la escritura a Pedro. Pedro era un hombre del vulgo, sin letra, era pescador. Sin embargo, estuvo con el Señor, conoció al Señor, caminó con el Señor, fue discípulo del Señor y en una predicación se quedaron todos boquiabiertos. ¿De dónde sabe esta letra? Si no fue a estudiar. Es verdad, no fue a estudiar, pero escúchelo, la gracia de Dios que está sobre de él. 5,000 en una predicación, 3,000 en otra, la gracia de Dios, la gracia del Señor. Y los sabios recorrían mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un discípulo de ellos. Y Pedro, una sola predicación, 5,000, una sola predicación. ¿Qué había en él? Gracia de Dios, la gracia del Señor, la gracia del Señor. Mira, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, a fin de deshacer lo que es. Así que escogió Dios, no escogió por rango, no escogió por nobleza, ni escogió por sabiduría, sino que simplemente escogió por fe, y ahí entramos nosotros, todos nosotros. Simplemente por fe. Creímos y entramos. ¿Por qué? ¿Quién es el que escogió? ¿Un hombre buscando a los sabios o Dios mirando a los que son de fe? ¿Cuántos son de fe? Dios escogió a los que son de fe, a los que son de fe. Por eso dice, escogió Dios. No escogió rango, ni tampoco la parte social que tenga. No escogió eso. Escogió hombres de fe. Mira, hermano, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. Ahora usted piense, si escogió Dios, ¿cómo nosotros vamos a desechar a lo que Dios escogió? ¿Cómo vamos a desechar a un hermano o a una hermana si Dios la escogió? Si Dios la escogió, nosotros debemos de recibirlo y abrazarlo y animarlo. Es nuestro hermano, pertenece al cuerpo de Cristo y tenemos que marchar como un solo hombre. Debemos marchar como ejército en orden, siguiendo a la cabeza que es Cristo. Porque escogió Dios. A mí no me preguntó si a usted lo podía escoger. Lo escogió. A usted tampoco le preguntó si a mí me podía escoger, pero me escogió. Escogió Dios.
nos escogió a todos nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Alegrarnos en la comunión que Dios nos ha dado y en la unidad en el cuerpo de Cristo, siendo Él la cabeza. Entonces dice, mirá hermano vuestra vocación, no son muchos sabios según la carne, ni tampoco son poderosos, ni tampoco son nobles, sino que lo necio del mundo, es decir, lo que el mundo no hubiera escogido. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios para nosotros, Cristo Jesús, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Si algo alcanzó, gloríese en el Señor. Si algún don espiritual tiene, gloríese en el Señor. Si algún ministerio, gloríese en el Señor. Si alguna gracia o virtud, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Que la gloria siempre sea para Él. Nunca para nosotros. Porque por gracia somos salvos, no por obra para que nadie se gloríe. Amén, hermano. Amén. ¿Entendemos esto? Amén. Cerramos nuestros ojos y oramos. Oramos con un corazón agradecido a Dios por su misericordia. Nos escogió Él por su misericordia, ya que nos dio oído para oír la predicación, y agradó a Dios salvarnos por la locura de la predicación. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado